strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. To know what you're thinking. Hemos pasado un año bastante complicado a partir de este virus, esta pandemia que nos ha pegado a todos y que posiblemente fue agravada además por la acción de los gobiernos, ¿no? Es decir, las ideas de Ayn Rand tienen muchas cosas que nos pueden enseñar sobre cómo comportarse en estas situaciones, y entre las cosas que uno puede tomar como recomendaciones de la filosofía objetivista, en primer lugar, la racionalidad. Lo que se ha visto a lo largo de este año es que mucha gente ha tomado decisiones, sobre todo los gobiernos, sobre la base de un virus que no ha conocido, ¿no? Es decir, se dijeron muchas cosas que en muchos casos no fueron exactas, y eso produjo problemas, tal vez agravó problemas como los que estamos sufriendo. Pero al mismo tiempo, la propia filosofía nos permite, digamos, rescatar una serie de valores y de virtudes que son muy importantes al momento de tomar las decisiones que cada uno de nosotros puede tomar o debe tomar para enfrentar esta situación, ¿no? La racionalidad es una de ellas, fundamental, y esto significa cuidarse, esto significa que no hace falta que el gobierno nos diga y nos obligue a tomar determinadas decisiones, sino que hay una serie de actitudes que uno puede adoptar voluntariamente y que son buenas para su propia salud, y que justamente las sociedades más libres son las que han confiado precisamente en la capacidad humana para tomar decisiones que sean importantes para la propia vida del ser humano. Vemos cómo hay ciertos países donde no hizo falta establecer cuarentenas como las que hemos vivido y tomar decisiones tan drásticas, porque justamente lo que se confió fue que la gente ha tomado decisiones racionales para cuidarse y cuidar y evitar el contagio. Creo que eso es algo que cada uno debe hacer, no esperar a que los gobiernos obliguen a la gente a comportarse de alguna manera y tomar esas decisiones. Por otro lado, también tener en cuenta que más allá de este virus, que es algo que va a pasar, la vida continúa. En Argentina hemos tenido un problema complejo porque el propio presidente de la República ha dicho que priorizaba la salud por encima de la economía, como si fueran cosas distintas, ¿no? Como si fueran cosas que no están conectadas entre sí. Y obviamente la vida de un ser humano depende de la economía, en el sentido de que debemos trabajar y producir para poder sobrevivir. Y en este sentido, creo que no debemos olvidar que aún en momentos de cuarentena, la productividad y preocuparse por nuestro futuro y por nuestra manutención es algo que tenemos que tener muy presentes, porque el virus va a pasar, pero nosotros después deberemos reconstruir la sociedad y la vida de cada uno. Y probablemente, bueno, tal vez con la esperanza de que este fin de año implique un cambio favorable, ¿no? Cuando empezó este problema, uno jamás imaginó que iba a llegar a fin de año con cuarentenas y con restricciones y con muertos. Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo, y tal vez deberíamos prepararnos para estar en condiciones de afrontar digamos, la reactivación de nuestra propia vida una vez que esto pase, tratando de que pase lo antes posible. Y creo que además como ciudadanos debemos ser conscientes de que el gobierno tampoco puede hacer lo que quiera en esta materia. Ha pasado en gobiernos como el argentino, ¿no? Que ha sido muy drástico en las restricciones, pensando que de ese modo iba a evitar contagios y muertes, y finalmente hemos tenido muertes y además hemos tenido descalabros económicos, con lo cual son momentos para que también como ciudadanos estemos muy alerta respecto de qué es lo que los gobiernos hacen.
porque nuevamente tomando ideas de Rand o recomendaciones de Rand, la racionalidad y el conocimiento se adquiere a través de la razón, y esto es un proceso evolutivo. Cuando empezó esta pandemia, prácticamente se sabía muy poco, casi nada sobre el virus, a punto tal de que se dijeron muchas cosas inexactas que ahora los propios científicos están dando marcha atrás. Por ejemplo, con el tema de los asintomáticos o de los contagios no positivos, que en realidad generó tal vez actitudes demasiado invasivas por parte de los gobiernos, y hoy los científicos están reviendo esa situación, de modo que ser racionales, cuidar nuestra propia vida y prepararnos para seguir produciendo y seguir manteniendo nuestra propia vida debe ser fundamental, y en eso creo que las ideas de Rand son muy útiles para cada individuo, para cada ser humano, para que se prepare de la mejor manera posible, y ojalá que el nuevo año nos encuentre con la mayor cuota de libertad y de salud posible a todos. Maybe we're over it, or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us.